Hola, bienvenidos a Texto y Contexto. A la luz de los hechos en la Franja de Gaza y el despliegue bélico de Israel sobre la población palestina, el sionismo ha sido objeto de debate y de controversia. Algunos críticos han argumentado que ciertas políticas y prácticas asociadas con el sionismo reflejan elementos de autoritarismo, exclusión y supremacía, compartiendo similitudes con las características del fascismo. Estas percepciones han suscitado un intenso debate en el ámbito académico, político y hasta jurídico sobre la naturaleza del sionismo y sus implicaciones en la región de Oriente Medio. Es el tema que estaremos abordando hoy. Soy Luis Francisco Blandón. Así comenzamos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de fascismo es movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. El político y revolucionario ruso de origen judío, León Trotsky, lo describió como movimiento de masas de la pequeña burguesía aliada al lumpenproletariado contra el movimiento obrero y las libertades democráticas, que al llegar al poder gubernamental establecen un régimen policíaco militar. Estos conceptos se extendieron al nacionalsocialismo alemán, también llamado nazismo, al igual que a la dictadura española que lideró Francisco Franco y su partido, la Falange Española Tradicionalista, considerados por las Naciones Unidas como regímenes extremistas, chauvinistas y racistas. Por otra parte, la ocupación del Estado de Israel a las tierras de la Palestina histórica ha estado acompañada de cierta afiliación política religiosa nacionalista vinculada al sionismo que está perpetrando un genocidio en tiempo real en la Franja de Gaza. ¿Es el sionismo un nuevo fascismo? Bien, es el tema. El día de hoy en Texto y Contexto presento rápidamente a nuestros invitados para poder abordar el tema. Me acompaña Ramón Medero, analista internacional, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Ramón, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También en la distancia, Lautaro Brodsky, periodista y escritor, autor del libro Dictadura y Antisemitismo. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu tiempo también con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar precisamente hablando de este tema que ha causado controversia. Recordemos, históricamente hay tres fascismos que se han podido documentar. Está, por supuesto, el nazi, está el italiano, el de España. Sin embargo, hay algunos elementos que tanto en los medios de comunicación, analistas, internacionalistas, catedráticos, politólogos y jurídicos dicen que el sionismo tiene estas características. ¿Es posible argumentar esto, Ramón? Sí, por supuesto. Bueno, hasta donde hemos nosotros estudiado, y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, el sionismo no es un simple fascismo, es decir, no es un calificativo que se le añade al sionismo por sus rasgos, sino que es propiamente un fascismo histórico. Tú los mencionaste, está el fascismo originario, el modelo originario, que es el italiano, el de Mussolini, ¿verdad?, del año 1922, que tiene, bueno, ciertas características como, bueno, es corporativista autoritario, populista, arrastraba grandes masas con una extrema violencia, es decir, una serie de rasgos militaristas, expansionistas, etcétera, etcétera. Y luego se dan otras variantes del corporativismo autoritario en Europa. Podemos incluir quizás como entre esa variante la dictadura de Primo de Rivera, que tuvo entre el 23 y el año 30 del siglo pasado. Y luego, pero siempre en el marco europeo, o sea, siempre en el contexto europeo, sí. Y entre los años que van desde entre las dos guerras, pues desde 1914 a 1945, el inicio y final de ambas guerras, se dan algunas manifestaciones. Dos de ellas tienen un cuerpo propio, doctrinal, sí, ideológico, que son las que tú mencionaste, el nazismo alemán y el falangismo español. Es decir, que hay tres modelos históricos o tres fascismos históricos, pero hasta ahora yo no he encontrado quien diga, es una tesis que nosotros manejamos desde la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, que el sionismo constituye el cuarto fascismo histórico, porque cumple con dos de esas premisas. Se da en Europa, porque todos sabemos que el sionismo es europeo, es
del judaísmo askenazí, de la Europa oriental, la Europa del este, ¿verdad? Alemania, Rusia, Polonia, etc. Y se da precisamente en los años que acabo de mencionar, en ese periodo entre guerras. Entonces, el fascismo surge, el sionismo surge con características propias, ¿verdad? Establece un conjunto doctrinal, pero paradójicamente falsario. Es decir, crea una doctrina sobre la base de unos mitos teológicos y de otro tipo que, infundados, y yo siempre he dicho, es tan complejo a veces ante la afirmación de los sionistas, cualquier afirmación, por ejemplo, el antisemitismo, cualquiera que denuncie el sionismo como fascismo es antisemita. Y resulta que el sionismo no puede ser semita, puesto que no tiene ese componente europeo de los askenazíes, que es totalmente de Europa, que no tiene ningún arraigo con la tierra palestina, ni con Asia Occidental, difícilmente pueda llamársele a quien lo antagoniza antisemita, porque ni tenían como idioma originario el hebreo, porque el hebreo que hoy día se habla en el Estado sionista de Israel es un hebreo reconstruido, ¿verdad? Es un idioma que estaba sin uso durante muchísimos siglos, sí, y se reconstruye. Entonces, sí, yo creo que incluso nosotros afirmamos que no es un simple fascismo, como un calificativo de violencia extrema o genocida, sino que es el cuarto fascismo histórico. Vamos justamente con Lautaro. Lautaro, ¿estás de acuerdo? El fascismo, el sionismo como cuarto fascismo histórico. ¿Qué dices? Primero hay que analizar que no toda dictadura o régimen autoritario de derecha es en sí fascista. Para que un régimen sea fascista, debe aplastar el movimiento obrero organizado y cualquier libertades democráticas. Ahora bien, el sionismo sí es un movimiento que tiende al fascismo y que tiene un origen fascista, por ejemplo, en Serge Jabotinsky, que era el líder del sionismo revisionista, del sionismo de derecha, que tenía buenas relaciones con Mussolini y hablaba maravillas de Mussolini. Justamente Serge Jabotinsky lideró movimientos sionistas de derecha como es hoy Betar o lo que es hoy el Likud de Benjamin Netanyahu. Justamente no olvidemos que el ministro de Finanzas Smotrich de Netanyahu se autoconsideró a sí mismo como un fascista y un homófobo. O sea que el sionismo tiene un origen en sí totalitario o que tienda al fascismo. Justamente hay un hecho novedoso que muy poca gente conoce del sionismo, que es la banda Stern, que fue una milicia terrorista que estaban actuando en Palestina del sionismo, que le había una vez propuesto a la Alemania nazi una alianza para echar a los ingleses y árabes de Palestina y establecer un estado judío en dicho territorio. Esta banda Stern era totalmente lunática porque en medio de la Shoah, del exterminio contra el pueblo judío, proponía cosas que eran ya en sí delirantes, pero bueno, eran partes del movimiento sionista. También el sionismo ha formado últimamente organizaciones de extrema derecha, como la Liga de Defensa Judía del partido Kach, que hace poco atacó un 8 de marzo, una marcha de las mujeres que llevaban la bandera palestina. Y hace poco también un dirigente del partido Likud, cercano a Netanyahu, y que si pronuncio bien su nombre se llama Itzik Sarkar, denunció el Partido Comunista de Israel, el Maki. El mismo Itzik Sarkar había llamado a otro holocausto contra los judíos de izquierda. También vemos que hoy en día el sionismo está aliado con derechas internacionales totalmente radicales y judiofóbicas, como la trumpista o la de Marine Le Pen, la cual ella en Francia, en cual ella niega la colaboración francesa con el nazismo, o su padre, Jean-Marie Le Pen, que justamente fue hace poco condenado por negacionismo de la Shoah. Pero justamente los Le Pen apoyan al Estado de Israel
o la organización neonazi Alternativa para Alemania, que es a la AfD, que ahora está causando problemas en dicho país, que también tiene un apoyo del Estado de Israel. No hace mucho crearon una organización judía sionista para demostrar que tienen una buena alianza con Israel, el Estado israelí. Bueno, son características que ponen de manifiesto precisamente lo que abordamos el día de hoy. Pero esta crítica precisamente al sionismo como forma de fascismo, como hemos visto, ¿puede contribuir de alguna manera, Ramón, a entender lo que está ocurriendo en Oriente Medio? Por supuesto, y yo quería agregar que el calificativo de fascismo, el sionismo, no es algo actual. Desde muy temprano, un grupo de judíos askenazíes, intelectuales, académicos, científicos, a la cabeza de ese grupo, Albert Einstein, que todos conocemos, en el año 1948 ese grupo dirigió una carta al New York Times señalando al sionismo como un fascismo. Había ocurrido en abril del 48, eso fue en diciembre la carta, en abril del 48, Menachem Begin, que estaba al mando era líder del Partido de la Libertad, un partido que precisamente en la carta de Albert Einstein y de ese grupo denuncian y señalan abiertamente como un fascismo. Entonces, lo de fascismo es ya un señalamiento muy temprano, desde el propio año 48, incluso antes del establecimiento del Estado sionista de Israel. Y por supuesto, mira, no se puede entender lo que está sucediendo en Asia Occidental, específicamente en Palestina, si no comprendemos que esta ideología es una ideología racista, xenofóbica, arabofóbica, islamofóbica, cristianofóbica, porofóbica, clasista, antisemita, genocida, infanticida, culturicida, epistemicida. Mira, eso tiene todos los componentes de los tres fascismos históricos: totalitarista, supremacista, expansionista, militarista. Es decir, ahí están todos los componentes de los fascismos históricos, ¿verdad? Y el genocidio es uno de sus armas más fieras, más terribles. Sí. ¿Por qué? Porque para tú sustentar una cosa tan absurda como un Estado sionista, ¿verdad? Porque no hay elementos históricos, culturales, lingüísticos, como ya expliqué hace un momento, entonces tú te impones de una manera terriblemente barbárica. O sea, para sostener una ideología que tiene unos principios falsarios, ¿verdad?, inventados, basados en unos mitos, ¿verdad? Es una ideología fundamentalista extremista, entonces tú te impones a través del exterminio, del genocidio. Uno de esos mitos, precisamente, es el mito de Josué. En la Biblia, en judía, en la Torá, ¿verdad? Se establece el mito de Josué, que es el dios guerrero, el dios del exterminio, el dios conquistador, que arrasa a todos los pueblos, mata a los niños, que hemos visto muchos rabinos sionistas en Israel invocar el Deuteronomio, una de las partes de la Biblia, para justificar el exterminio y el asesinato de los niños, sí, y de mujeres. Efectivamente, lo hemos visto a través de las redes sociales, lo hemos visto, por supuesto, en los medios de comunicación. Todo lo que está ocurriendo precisamente a la luz de la comunidad internacional en Oriente Medio, y esta pregunta que nos hemos hecho en el día de hoy, ¿es el sionismo una especie de fascismo? Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos del sionismo, una especie de fascismo. Es el tema que hemos querido abordar el día de hoy. Volvemos con nuestros invitados hablando de las características del sionismo. Y veíamos, Lautaro, precisamente en redes sociales,
imágenes dantescas en Palestina de lo que está ocurriendo, ¿no? Con todo ese despliegue bélico que está generando Israel, pero hay algo que llama la atención, el animalismo que está presentando el sionismo contra la población palestina. ¿Este es un rasgo, pudiésemos decir, de ese cuarto fascismo? Sí, la deshumanización del enemigo interno, de aquel que quiere exterminar, es parte del fascismo, aquel que poner al otro como un monstruo, aquel de poner al otro como un subhumano. Eso es parte del fascismo. El nazismo lo hizo con los gitanos, los judíos y los soviéticos, en que los clasificó como parias, y el sionismo hay que considerar a los palestinos como terroristas o como animales. Es una forma de deshumanizar a la población, porque es uno de los antecedentes de lo que luego es el genocidio. Y bueno, y es que justamente veíamos imágenes precisamente de lo que ocurre en Palestina, pero incluso a lo interno, ¿no? En Israel también parece que esa supremacía, parece que esos sentimientos que se están generando desde el sionismo también afectan a la población. Algo que plantea desde el punto de vista jurídico también la posibilidad de prohibir este tipo de doctrina. Ramón, ¿cuál es la experiencia que se ha tenido en el tema a propósito y en lo jurídico, sobre todo en un país como Venezuela, donde generalmente hay un debate muy amplio sobre este tipo de temas, pero ahora en lo jurídico también se está pudiendo discutir? Sí, a comienzo de este mes de abril, la doctora Delcy Rodríguez introdujo ante la Asamblea Nacional, nuestra vicepresidenta, el proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y similares, ¿no? Sí. Pasó ya a la segunda discusión y está por llevarse adelante esa segunda discusión. Y nosotros desde la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, hace un par de semanas, introdujimos una solicitud de que se incluyera allí al sionismo, ¿verdad?, como una categoría del fascista dentro de esa ley. Entiendo que otras organizaciones también han hecho lo propio y me parece bien hacer un llamado a todas las organizaciones de todos los movimientos sociales que abrazan la causa palestina y las causas justas del mundo, bueno, a que se pronuncien y solicitemos que el fascismo sea incluido en esa ley, porque amenaza no solo a Venezuela, a nuestra América. Vemos cómo se posiciona un articulador y un operador político del sionismo en Argentina, y por lo tanto el sionismo debería estar considerado como una categoría fascista en la ley. Y eso amenaza la paz de nuestro país. Venezuela ha tenido momentos donde ese fascismo se ha manifestado. Las guarimbas, por ejemplo, del 2014, del 2017, del 2015, del 2017, tenían un componente fascista importante en cuanto a la violencia, esos elementos que yo digo que no es el fascismo ya histórico, sino esos elementos que quedaron como calificativos, lo violento, el extremismo en ese sentido, ¿no? Pero hay un dato curioso. Aquí en Venezuela vivió durante toda su adolescencia la nieta de Mussolini. Y ella le dirigió una carta al presidente Maduro en medio de las guarimbas del 2014, haciendo apología al sionismo, al fascismo. Al fascismo de Mussolini, ¿verdad? Y es un componente importante en esas guarimbas. Y el sionismo, por supuesto, el Mossad, la CIA, estuvieron siempre detrás de la organización de eso que pretendió ser una especie de insurgencia, cuando ya sabemos que la rebelión, la insurgencia son manifestaciones populares. Nunca la oligarquía ni la burguesía pues va a llevar adelante procesos disruptivos, que ya son los pueblos. Y estos eran movimientos disruptivos artificiales, ¿no? Entonces es importante que el sionismo se incluya como una categoría fascista, porque existen suficientes elementos y características propias del sionismo como para establecer que se trata de un fascismo.
Lautaro, tu opinión también sobre el tema, porque si bien ayudaría desde lo jurídico, pues a debatir un poco más sobre este tema del sionismo como fascismo, también el desafío en una región como América Latina, ¿no?, que ha tenido gobiernos o empiezan a tener gobiernos afines a esta ideología política. ¿Tu lectura? Bueno, el sionismo es un movimiento y un régimen de apartheid. Hoy en día Israel se vive el apartheid contra la población palestina. Y el apartheid es un elemento del fascismo, como lo fue en Sudáfrica en su momento contra la población negra por parte de la supremacía blanca, o en ciertos estados de Estados Unidos contra la población negra por parte de los estados sureños u otros estados de Norteamérica. Pero para ser más disruptivo, por ejemplo, el antifascismo o la lucha contra el fascismo que se da en los países del tercer mundo es una lucha contra el imperialismo, porque justamente el fascismo en América Latina y el tercer mundo siempre se alienó a una especie de nacionalismo cipayo para llevar adelante la entrega del país a Norteamérica o Occidente, a Europa Occidental. Justamente eso lo decía León Trotsky, el revolucionario ruso de origen judío, que la lucha contra el fascismo en los países tercermundistas o de América Latina es una lucha contra el imperialismo tanto europeo como norteamericano. Porque, por ejemplo, en Argentina tenemos un presidente ultracionista, que de la línea de la derecha libertaria, que tiene posicionamientos filofascistas, como el mito, levanta mucho el mito judiofóbico del marxismo cultural, o de la Agenda 2030, o de la ideología de género, y usa un lenguaje o un vocabulario filofascista. Y ese presidente es el que quiere alienar a la Argentina con Estados Unidos e Israel. O sea, una lucha contra el fascismo en Argentina sería una lucha contra el imperialismo. Debate que, como sabemos, dentro de esta ideología, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El fascismo históricamente, precisamente en la comunicación, ha tenido un medio para poder propagarse. ¿Cuál es el desafío, Ramón, que estás viendo hoy actualmente sobre el sionismo, lo que representa a través de los medios de comunicación? Es que uno de los vehículos o el arma más importante que ha utilizado el sionismo ha sido precisamente el poder mediático. Es decir, el sionismo se vale de la propaganda y de una manera planificada se ha hecho dueño de grandes corporaciones mediáticas. Una de las características del sionismo es que se ha extendido en el mundo, no a través de una invasión directa, como lo pretendió hacer Hitler, sí, ¿no?, en el nazismo, sino lo ha hecho inteligentemente, entre comillas, de una manera solapada, silente, a través de la cultura, a través del entretenimiento, inyectando a la sociedad global, ¿verdad?, a todo el mundo, pues elementos que justifican el sionismo. Entonces, uno de los aparatos contra los cuales tenemos que luchar es precisamente con ese aparato propagandístico del sionismo. Y la ley que hace rato mencionamos establece protección para eso. En el artículo en los artículos prohibición de mensajes fascistas, en el artículo 11, por ejemplo, ¿no?, o proscripción de la cultura del odio y la intolerancia. En el artículo 9, rol de los medios de comunicación, porque hoy día el sionismo, en este momento, hay personas, individuos que hacen apología al sionismo en algunos medios de comunicación venezolanos. Eso existe, yo no los nombro ni a ellos ni a los medios, ¿no? Pero existen actualmente medios de comunicación y personas, operadores del sionismo, que hacen apología abiertamente, pública y notoria, del sionismo. Y que justamente tiene en los formatos recientemente de las redes sociales también una forma de propagación de esto. Lautaro, rápidamente para finalizar, tu apreciación, tu perspectiva sobre este punto en específico.
Bueno, en toda lucha contra el fascismo en América Latina y en África y en Asia tiene que ser una lucha contra el imperialismo, y no se va a llevar tanto la lucha por medios legales o jurídicos, sino que se da en la calle, por grupos de autodefensa y contra esta derecha fascista que crece día a día con el apoyo del sionismo y del imperialismo, y que debemos enfrentarlos con la movilización popular y el movimiento obrero organizado. Movilización popular desde las calles, por supuesto, el llamado incluso de organizaciones sociales sobre este tema y por supuesto el tema también para que usted pueda participar. Le invitamos a seguirnos en contáctenos @telesurtv.net para poder dar ese feedback con nosotros sobre el tema, este sionismo como forma de fascismo. Así nosotros finalizamos. Lamentablemente se nos termina el tiempo en Texto y Contexto. Ramón, gracias por tu tiempo con nosotros. Lautaro, en la distancia, gracias también por habernos acompañado. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Siga con nuestra programación.